Amigos, los invito a descubrir un vino que se remonta a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Barou, en Francia, hacen en la más estricta tradición, respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía Caritatis, me acerco a Dios. Si entonces podemos eliminar los intereses vitales de otras naciones como una razón para pedirles a nuestros ciudadanos que derramen su sangre en el campo de batalla, y si estamos de acuerdo en que este sacrificio puede ser convocado solo para proteger los intereses vitales de nuestros propios ciudadanos, país o de sí mismo, una pregunta persiste. ¿Cuáles son estos intereses vitales? No hay una respuesta precisa a esta pregunta, una definición exacta que depende en cierta medida de las circunstancias particulares. En el caso de que un país tenga la intención de tomar las armas para defenderse de la amenaza de un ataque desde el extranjero, tiene dos medios para hacerlo. Puede esperar a que se hace el ataque o alcanzar un nivel donde su lanzamiento sea obviamente prominente y tomar contramedidas, que por supuesto no debe limitarse a acciones ofensivas, o puede anticipar el posible ataque realizando las primeras acciones, lo que se llama la guerra preventiva. El argumento a favor de lanzar una guerra de esta naturaleza es que le permite a un país elegir su momento para cumplir un desafío que se presentará tarde o temprano, en lugar de dejar que el oponente elija su momento. Pero la historia reciente parece indicar que la ventaja de una guerra preventiva es ilusoria. La declaración de guerra austríaca contra Serbia en 1914 y la declaración de guerra británica contra Alemania en 1939 fueron dos acciones preventivas. Austria esperaba frustrar las ambiciones serbias contra el imperio austríaco, atacando el primero. Pero estas acciones preventivas no salvó a su imperio. Del mismo modo, Gran Bretaña tenía un ataque a Alemania en el momento de Hitler, después de que se enfrentó a sus otras víctimas, una tras otra. La guerra preventiva británica en nombre de Polonia no impidió el ataque alemán, y a pesar que Gran Bretaña pudo ganar, habría estado mejor equipada estratégicamente para hacerlo si hubiera esperado sin prisa. ¿No están de acuerdo? Estemos atentos y al tanto de todo.